En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vendrá en algún momento el fin del mundo. Vendrá. El Señor lo ha advertido. Vendrá el Señor glorioso y juzgará. Y pondrá a unos a su derecha porque han amado y a otros a su izquierda porque no lo han hecho. Vendrá el fin del mundo. Pero no sabemos cuándo. Y Jesús nos dice: cuando tengáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Vendrá el fin del mundo. Pero no debemos tener miedo. A lo único que debemos tener miedo es que a ese momento nos pille, nos encuentre sin estar en gracia de Dios. Eso sí debemos temer. Pero también dice Jesús otra cosa. Habla de Jerusalén haciendo una profecía de lo que ocurriría 40 años más tarde, en el año 70, la destrucción de la ciudad por los romanos. Pero esta ciudad, Jerusalén, la ciudad real, la capital de Israel, es también la ciudad simbólica en el sentido de que cada uno de nosotros también es Jerusalén. Y si no estamos con Dios, si no estamos con Él, junto a Él, con su fuerza, con su gracia, no es que desde fuera nos van a destruir, es que nosotros mismos colaboramos con la destrucción. Nosotros mismos estamos trabajando para hacernos daño. Debemos entender y ayudar a otros a que entiendan que Jesús es nuestro mejor amigo, es nuestro Salvador, es nuestra esperanza. Jesús no es alguien que ha venido a amargarnos la vida, diciéndonos: esto que te gusta no lo puedes hacer. Jesús es el Salvador y nos dice lo que podemos y no hacer, lo que debemos y no hacer por nuestro bien. Si alguien en tiempos de Jesús, cuando ya había un fuerte sentimiento nacionalista contra los romanos, estaba ya la secta de los celotes, a la cual había pertenecido uno de los apóstoles. Si alguien se hubiera puesto a predicar la paz y la reconciliación, le hubieran tomado por antipatriota. Y si 30 años más tarde, cuando empieza la llamada Segunda Guerra de los Judíos, que culmina, como digo, con la destrucción de Jerusalén, si alguien hubiera dicho: ese no es el camino, nuestra patria es el cielo, como dijo San Agustín cuando fue el primer saqueo de Roma, si lo hubiera dicho, le hubieran dicho: eres un traidor. Y sin embargo, cuando cercaron la ciudad, cuando la destruyeron, cuando mataron o se llevaron esclavos a casi 1 millón de personas, quizá alguno
se hubiera acordado de aquel al que años antes habían llamado traidor y posiblemente habían matado. Jesús, cuando nos dice la verdad, que es Él, la verdad es una persona, cuando nos dice la verdad, nos está salvando la vida. No es un aguafiestas, no es un amargador, no es alguien que viene a decirte lo que no quieres escuchar. Es alguien que viene a decirte lo que te conviene. Es tu Salvador, es tu Redentor. Escúchale. Y luego puede ser que esta profecía se refiera también a nosotros, pero desde otra perspectiva. No desde la perspectiva que acabo de decir, de que colaboramos con nuestra propia destrucción cuando estamos lejos de Dios, sino desde la perspectiva de la destrucción natural de la vida, la ancianidad, la muerte, la enfermedad, o desde la perspectiva de que nos hacen daño sin culpa nuestra, o sin una culpa principal nuestra. Nuestra ciudad se ve destruida, por ejemplo, nuestra familia se ve destruida, o nuestra salud se ve destruida. No es ya consecuencia de un pecado, es consecuencia de la vida, por ejemplo, la ancianidad y la enfermedad, o consecuencia de otros que, porque sí han pecado, están destruyendo lo que más quieres, que es tu familia, lo que más quieres después de Dios, y te hacen sufrir. Y tu ciudad, dice el Señor, parece que no va a quedar en ella piedra sobre piedra. Meditando sobre esto recordaba un texto del gran escritor católico francés Bernanos, el del diario de un cura rural que recomiendo. Bernanos decía que cuando se está viviendo el infierno en esta vida, es hora de la gran esperanza. Y él llamaba a esa gran esperanza la esperanza heroica. Quizá tú estás viviendo el infierno en esta vida. Preocúpate de que no te llegue la hora de vivir el infierno en la vida eterna. Estate en gracia de Dios. Pero estás viviendo el infierno en esta vida, una enfermedad terrible, terrible, que te va minando, que te hace sufrir físicamente. La soledad, la familia rota, no tener trabajo, que es espantoso, la guerra, la situación interna de la iglesia. Quizás tú estás viviendo el infierno aquí. Es la hora de la gran esperanza, es la hora de la esperanza heroica. Si fueras un mártir, si estuvieras siendo sometido a tormentos horribles, si tu vida estuviera a punto de acabar por defender el nombre de Cristo, entonces seguro que serías consciente de que es la hora de la esperanza, hay vida eterna. Pues ahora igual, en tu situación de sufrimiento, que quizá no es tan desesperado, pero para ti es grandísimo, y comparado con otros sea una nadería, es la hora de la gran esperanza, de la esperanza heroica. Es la hora de creer contra toda esperanza, contra la esperanza humana que no existe más. Es la hora de creer y de tener la esperanza divina. Es la hora de decirle a Dios, yo creo en ti, yo espero en ti. Esta esperanza, decía otro escritor francés, Charles Péguy, esta esperanza, él la llamaba, no como Bernanos, la gran esperanza en el momento del infierno, sino la pequeña esperanza, decía Péguy. Esta pequeña esperanza es la que mueve
a la fe y a la caridad, sus dos hermanas. Cuando estés en el infierno, que tu esperanza, grande o pequeña todavía, te impida rendirte. Cuando estés viviendo los momentos de oscuridad, recuerda, ni un solo cabello de tu cabeza cae sin que Dios lo permita. Confía en Dios, confía, confía. Hay vida eterna, confía. Y de verdad, y son palabras de Santa Teresa, esta vida es una mala noche en una mala posada. Todo pasa, y lo que queda para siempre es estar con Dios toda la eternidad. Que así sea.